Entonces aquí estos comentaristas calvinistas dicen, no, eso son divisiones de iglesia, dicen. Es como se formó una división. Salieron de nosotros. Meten aquí ese versículo, ¿no? Sí, lo meten aquí. Apelan, se salen de aquí, van a ese otro, e interpretan ese, en base a ese otro versículo que dice, por Pablo también, ¿sí? Que dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Una división. Ah, bueno, eso es lo que quiere decir aquí. No, aquí no está diciendo eso. Aquí está hablándose de maestros. 3 tipos de maestros que construyen de 3 formas diferentes. Y se dice claramente la obra de alguno que sobreedificó, si permaneciere, que es posible que no permanezca. Una contingencia. Recibirá recompensa. Ah, bueno, se trata de recompensa. Yo soy salvo, siempre salvo. ¡Alto! Los calvinistas no pueden seguir aquí. De aquí para abajo no pueden seguir. Ellos son los que incluso se ponen de acuerdo con los católicos para decir que esto era sufrimiento o que esto es purgatorio y algunas otras teorías que no entran aquí en un exégesis. No entran. O aquí te sacan la pregunta, bueno, ¿y por cuál pecado? ¿Por cuál pecado? ¿Por cuál? Bien. Si la obra de alguno que sobreedificó permaneciere, recibirá recompensa. ¿Quién recibe recompensa aquí? El que edificó con oro, plata y piedras preciosas. Claro, ese. Edificó con piedras preciosas, lo mejor, que es la doctrina paulina. Verdadera, tal cual. No quitándole. No temática. No diciendo, es que Pablo ahí no quiso decir eso, que es lo que siempre dicen. No les queda otro remedio que decir eso, porque no pueden, pero no pueden probarlo. Sí, siempre dicen, pero Pablo ahí no quiere decir eso. Sí, es típico en los calvinistas, así como también en los mesiánicos. Ojo que hay calvinistas mesiánicos. Hemos descubierto mesiánicos calvinistas también. Sí, declarado. Bueno, no son muchos, pero hay algunos por ahí. Y tienen su grupo, ¿eh? Bueno, hay de todo hoy en día. Estamos en apostasía. Apostasía y confusión. Bueno, si alguno, y ese es el primer tipo de terreno, recibirá recompensa. Ah, no pasa nada. Bueno, recibió recompensa. Y el versículo 15 dice, y si la obra de alguno se quemare, ¿qué obra se iba a quemar? Ahora está hablando del otro. Pues está hablando del otro, el que edificó con madera, heno y hojarasca. Los va separando. En el día del juicio final, con el fuego la revelará. La obra de alguno se quema. La obra de alguno se quema. Ahí están los dos. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Pierde la recompensa. No. Fíjense que en el primer tipo de maestro no se habla de la salvación. ¿Para qué? ¿Por qué? Luchó legítimamente. Él trabajó legítimamente. Como Pablo pide en 1 Corintios 9, del 24 en adelante. Los calvinistas creen que eso de luchar legítimamente, pues es casi como... Entonces, Pablo allí en 1 Corintios 9 habla de que él hace la obra en forma legítima, corre legítimamente. Y hace falta decir que este señor que edificó, que enseñó la doctrina con oro, plata y piedras preciosas es salvo. No hace falta. Corrió legítimamente, es salvo, pero recibe recompensas que ponen en evidencia que corrió legítimamente. Pero en el segundo dice, si la obra de alguno se quemare, él sufre pérdida. ¿Cuál pérdida? Bueno, las recompensas. Las recompensas no las tiene. No tiene. Las ha perdido. Y aquí dicen, bueno, no pasa nada, esos son premios. Esos son galardones. Pero él es salvo. Y fíjense qué es lo que ahora les digo, lo que les había estado explicando en los vídeos anteriores. Por haber corrido ilegítimamente, edificando la iglesia, llevándola a un punto donde casi todo eran herejías, donde casi todo era mala enseñanza, desviaciones, sufre pérdida, no va a obtener recompensa. Y por no haber corrido legítimamente, eso afecta su salvación.
Sí, señor. Afectó su salvación, que es lo que le venía diciendo en los vídeos anteriores. La mentalidad hebrea, la mentalidad de Pablo, no separa premios de la meta que es la salvación, sino que los ve juntos, porque lo uno me lleva a lo otro. El correr legítimamente y el poder edificar con oro, eso me asegura, es lo que me va a asegurar, eso es lo que me va a llevar, mejor dicho, a la meta. Pero si yo uso materiales indebidos, corro legítimamente, enseño cosas que no tienen que ver con la sana doctrina o que caen en herejías, esa mala enseñanza me puede afectar la salvación. Sí, bueno, está dicho, ¿no? Si bien él mismo será salvo, no, lea, siga leyendo. ¿Ves que es salvo? No, lee, así como por fuego. ¿Y qué necesidad hay de decir salvo así como por fuego? No es purgatorio. Es que ese Señor se salva en extremis, entra quemado al cielo y en ese estado quedará eternamente. Eso no es el infierno, pero tampoco es la gloria de los cristianos que son fieles. Tampoco es la gloria. Allí habrá vergüenza también. Allí habrá vergüenza. Y no habrá un grado de glorificación elevado de un cristiano común y sencillo que fue fiel, que amó la verdad, no la denominación. Amó la verdad y se llevó por ella. No tenía vínculos afectivos ni emocionales con su denominación o la doctrina de su denominación. Y allí era como una ovejita, ¿no? No, fue un cristiano que se guiaba más por la verdad que por su denominación. ¿Por qué? Porque lo que te salva es la verdadera doctrina, no tu denominación, no Juan 3.16 solo. Hay que poner esa pieza de Juan 3.16, pero hay que poner las demás también, todas las piezas del puzzle, del rompecabezas. Hay que ponerlas. Y entonces dice, aunque así como por fuego, de milagro se salvó, no hace falta nombrar recompensas. Su manera ilegítima de correr casi, bueno, lo perdió todo, pero casi le cierra las puertas del reino. Por eso, aunque Pablo en 1 Corintios 9 habla de que al judío se hace judío, al gentil se hace gentil, y así sucesivamente, de manera que haga él la obra en forma legítima, y después pone el ejemplo de los atletas corriendo en los juegos de atletas, sin embargo al final él habla de que él sujeta su cuerpo, lo disciplina. ¿Para qué? Para obtener la corona incorruptible, expresión que solo se usa para hablar de la vida eterna y la resurrección. Y al final dice, no sea que yo venga a ser eliminado, como ya explicamos en el video anterior. Bueno, este señor entró así como por fuego. ¿Qué necesidad hay de decir eso? Y luego dicen, estos mismos calvinistas dicen, bueno, eso está dicho ahí, por decirse, pero él entró bien. No entró bien. Entró con vergüenza. Y casi no entró quemado. ¿Por qué? Porque hizo mal la obra. ¿Por cuál pecado? ¿Por cuál pecado? Bueno, no me lo preguntes a mí, pregúntaselo a él. ¿Por cuál pecado? Buscó arrepentimiento por cuál pecado. Él era consciente de que su vida cristiana era una ruina. No era consciente. Él pensaba que lo hacía bien. Y en todo caso, a lo mejor este señor, este maestro, era de aquellos que pensaba, bueno, yo estoy garantizado, porque salvo siempre salvo. No, salvo siempre salvo no. Claro, ¿qué hacen aquí estas personas? Vienen y traen, o dicen, como hemos recientemente visto a un profesor de griego, que dice, bueno, es que si eso es verdad entonces la salvación se pierde, entonces no es verdad que uno... Y allí caen en ese simplismo, y no lo explican. Dicen, entonces eso no puede ser, porque entonces la salvación no sería segura. Bueno, pero aquí se dice esto. Aquí se dice esto. Importante es ver aquí esta cláusula que dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo, es una expresión que enseguida nos transmite la idea o que tiene una carga adversativa, como cuando nosotros decimos una cosa, pero la otra. Ese vocablo pero, adversativo, una situación adversa, que es lo que está aquí, una situación adversa.
Claro, él sufre pérdida, aunque, bueno, pero se salvó a pesar de todo, ¿no? Como cuando uno dice, a pesar de todo, casi se pierde, ¿no? Eso es lo que está escrito y está y esa expresión, él mismo, es para hacer énfasis en eso. Nada de recompensas. Y pone el énfasis en él. Bueno, él, solo él. Aquí no hay nada de recompensas, ni de premios, ni de galardones. Solo él, lo que tiene que ver con él nada más. De milagro, de milagro. Eso es hacer exégesis. Y no traigan aquí otros versículos de otras partes y después se pierden. Cierran el tema, hacen preguntas por cuál pecado me pierdo y resulta que te lo está diciendo por ser mal maestro. Por ser mal maestro. Por ser mal maestro te pierdes. Por no estar enseñando lo que la Biblia enseña. Por eso te pierdes, sí señor. Y eso lo vas a saber en el día final, como aquellos de Mateo 5, 6, 7, cuando escribieron la hoja de servicio, hemos predicado en tu nombre, hemos hecho cosas, muertos, resucitados, milagros, exorcismo, he publicado libros por todas partes, estoy aquí, estoy allá, y el Señor les dice, no hiciste mi voluntad, no la hiciste. Y cuando hacías todo eso, tú te colgabas tus medallas, y a mí me quitaste la gloria. Anda. ¿Ah? Ahí está. Ellos se vinieron a enterar al final. ¿Por cuál pecado? Pues por todos esos. ¿Ah? Hay que cuidarse, claro. Es que la Biblia lo dice que la salvación hay que cuidarla, por supuesto. Si el asunto fuera solo un asunto de premios, ¿qué necesidad hay de decir que es salvo así como por fuego? ¿Por qué interviene el tema de la salvación aquí, señor? ¿Por qué? Se dan cuenta que para Pablo, tanto en Filipenses como en Primera de Corintios, en otros sitios, y aquí, especialmente aquí en 1 Corintios 3, para Pablo, el tema ese de las recompensas va junto al tema de la salvación, es decir, a la meta del creyente, que es la salvación. Para Pablo no existe una separación y un divorcio, como han hecho los calvinistas, que dicen, oh, los premios son una cosa y la salvación es otra cosa. No, van juntos. Una cosa te lleva a la otra. Una cosa te lleva a la otra. Eso es lo que Pablo enseña. Bueno, esto es tan así que vamos a pasar a leer el versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Bueno, aquí pareciera que Pablo hace un cambio de tema, ¿no? Que venía hablando de maestros, de las obras, los elementos con los que se puede construir o realizar la edificación de la iglesia, con la doctrina, diferentes tipos de doctrina, de doctrina, y de repente pasa al Espíritu Santo y dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Bueno, Pablo, ¿a quién se está dirigiendo? A ellos. Y les dice, ustedes son templo del Espíritu Santo. Cada persona, y lo dice, y el Espíritu Santo mora en vosotros, utiliza esa partícula, esa preposición griega, en, como cuando Jesús dijo, muy importante esa partícula, porque tiene un profundo sentido, significado teológico. Eso se ve fácilmente cuando se dice los que en Cristo. Cuando dice en Cristo, no simplemente está diciendo que es un creyente, está diciendo que es una persona que tiene comunión. Esa partícula, esa preposición, es muy importante. Es como, por ejemplo, en uno de los sitios donde se usa para hablar del verdadero creyente que permanece y persevera, se dice en Cristo Jesús, un creyente que está en Cristo. Esa partícula en, cuando se usa ahí, se usa para decir y hablar de que esa persona mantiene, no solo es un creyente, sino que está en Cristo, es decir, mantiene una comunión con Cristo. Una comunión, no comunicación, no, comunión, siempre lo digo. Comunión, que es otra cosa, que era lo que no tenía la iglesia de la Odisea con Jesús que estaba a la puerta. Estaba a la puerta, ¿por qué? Porque no tenía comunión. Por eso se usó allí la figura de cenaré con él, si abre la puerta y él conmigo. Es para una metáfora que habla de la comunión. Y aquí se está diciendo eso, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, mora. En los tiempos de Pablo no existían las iglesias o templos como los conocemos hoy, ¿no? Templos físicos, con paredes, techo, alfombra, piano, un púlpito, micrófono, equipo de sonido, orquesta, porque hoy en día hay orquestas. Bueno, eso no existía. Para nosotros ver un templo, encontrar un templo físico, material,
con paredes, techo, bloques, cemento, bancos, hay que esperar al año 160, 170 aproximadamente de la era cristiana para ver un primer templo. Cuando Pablo escribió esto, no estaba hablando de templos. Le dice, vosotros sois, cada uno de vosotros sois un templo, que es lo que Pablo predica en sus cartas. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. De allí que no se podía, dice él, no puedes ni entristecerlo ni apagarlo, ¿no? Ni apagarlo. Sí, lo puedes apagar hasta el punto de que te llevarás una sorpresa en aquel día por dejar minar la vida. Sí, Señor, dejar minar la vida. Y pero pregunta, ¿por cuál pecado? ¿Por cuál pecado? Y después me arrepiento y no me arrepiento y vuelvo a caer y no tiene los conceptos, porque no ha hecho exégesis nunca. No tiene una formación bíblica. Bueno, todos tenemos títulos y maestrías y doctorados, pero eso no significa que conoce la Biblia. Va arrastrando la doctrina temática que aprendió cuando se convirtió en la iglesia, que se convirtió por lo general bautista, como yo, que soy bautista del sur, de la Convención del Sur. Por cierto, que los primeros bautistas no eran calvinistas. Los bautistas generales, que fueron los primeros, eran completamente, no, arminianos tampoco. Simplemente traían la doctrina de atrás y se pensaba que la salvación había que cuidarla, porque se dejaba de alcanzar. Yo soy bautista de la Convención del Sur y sigo siéndolo, pero lamentablemente no puedo seguir la doctrina de los bautistas, que aunque muchos niegan que son calvinistas, sin embargo la doctrina que tienen sí es calvinista. ¿Por qué? Porque tienen la doctrina calvinista. Bien, pero ese no es nuestro tema ahora. Así que dice eso, no sabéis que sois, ellos eran templo de Dios. Y por eso les dice, el Espíritu de Dios mora. No está diciendo que mora en las paredes, porque no habían templos físicos en esa época, como he dicho ya. Está diciendo que el Espíritu Santo mora. El Espíritu Santo no puede morar en ningún edificio, ni de aquella época ni de esta. Pablo, cuando habla de la morada del Espíritu Santo, está hablando en términos espirituales. Solo el Espíritu Santo solo mora en una persona. Y repito, por eso Pablo en Tesalonicenses dice, le pide a los creyentes que no lo entristezcan al Espíritu Santo ni lo lleguen a apagar. ¿Qué pasa si lo apagas? ¿Qué pasa? Esto tampoco lo enseñan. Y le quitan la fuerza que tiene para advertir a los creyentes de que deben cuidar su salvación. Sí, le quitan esto. Sin embargo, esto está dicho aquí, que parece un cambio de tema, por lo que se va a decir ahora. El apóstol Pablo aquí está anticipándose a la gravedad de lo que va a decir a continuación. Se anticipa a la gravedad de lo que va a decir a continuación. ¿Qué dice? Si alguno destruyere el templo de Dios. Hombre, Pablo, ¿qué dices? ¿Cómo que si alguno? Esa palabra alguno ya sabemos a qué se refiere, porque venimos haciendo referencia a ella desde el principio. Alguno de los maestros, claro, de los que enseñan con doctrina. Y entonces dice, si alguno destruyere. Hay maestros que pueden destruir. Hombre, claro, lo hemos visto durante 20 siglos. Y el libro completo habla de eso, de los falsos profetas, de los profetas que empezaron bien, terminaron mal. Habla de los falsos maestros, no falsos porque no fueron verdaderos, son falsos porque llegaron a ser falsos. Y aquí está diciéndolo de manera clara. Maestros, sí, maestros, no cambien esto. Y empiezan a hablar aquí, ahora traen, del Antiguo Testamento, traen a los profetas de Baal y los meten aquí. Y entonces cambian el significado de lo que Pablo está diciendo. Y entonces llegan a decir los calvinistas, llegan a decir que aquí no se habla del cristiano como morada del templo del Espíritu Santo. Dios mío, ¿qué dices? Pero si está escrito, lo está diciendo. Vosotros sois el templo, tú. Es más, abajo lo va a decir, el templo de Dios sois vosotros. Santo es, tú eres santo. Eres santo. Y si no lo eres, ese es el pecado que cometes por el cual no entras. Aquel que dice, ¿por cuál pecado? ¿Por cuál pecado? Por este. Otro más. Y borrado del libro de la vida, que también lo niegan. Ahora hablaremos de eso. Entonces dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Sí, Dios le destruye.
¿Por qué? Porque era un maestro que edificó ni siquiera con madera y hojarasca. Ese no entra. Ya no se habla aquí de recompensas, ni se dice que entrará así como a fuego. No, lo destruye. ¿Por qué? Porque usted, como maestro, con una doctrina mala, errada, herética, usted edificó y enseñó a mi pueblo. Y usted es el culpable de que muchos hayan caído en el pecado, porque se autoconfiaron, se acercaron al fuego y también se condenaron. Se condenaron, pero por culpa tuya. Porque usted le enseñó una doctrina herética, errada, que si usted hubiera leído de manera simple, la simple lectura de la Biblia, con sentido común, usted se hubiera dado cuenta que la salvación se podía dejar de alcanzar y que había que cuidarla. Pero ustedes lo llenaron de autoconfianza a todos estos creyentes. Y ustedes, no solo eso, sino que encima insistían que estaban predestinados, que no podía pasar otra cosa. Y se perdieron. La historia está llena de eso. ¿Eh? Maestros que destruyen. ¿Con qué destruyen? Con la doctrina. ¿Cuál doctrina? La mala, la errada, la equivocada, la que te desvía del objetivo. Esa es la doctrina. Ese es el pecado por el que te pierdes. Claro que sí. ¿Eh? No importa, no se trata de cuántas veces se comete, sí o no. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, lo dice. ¿Quién puede ser santo? ¿Quién está llamado a ser santo? ¿Dónde hay una doctrina, como han enseñado algunos comentaristas calvinistas, que se refiere al templo que es santo? En el Nuevo Testamento no existe eso. Como aquello de, no, ese es el hermano, ese es el amigo, ese es el familiar. No, santa es la persona. Todo el Nuevo Testamento nos llama a ser santos. El mismo Pablo lo hace. Y eso es lo que se dice aquí. Santo es, sois vosotros, lo vuelve a decir. Y no está refiriéndose a una estructura física, porque allí no habían estructuras físicas que fueran o pudieran considerarse templos, porque los templos no existían. Los templos no existían. Entonces, si alguno destruyere, algún maestro, el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios que sois vosotros, santo es. Entonces aquí estos comentaristas calvinistas dicen, no, eso son divisiones de iglesia, dicen. Es como se formó una división. Salieron de nosotros. Meten aquí ese versículo, ¿no? Sí, lo meten aquí. Apelan, se salen de aquí, van a ese otro, e interpretan ese, en base a ese otro versículo que dice por Pablo también, ¿sí? Que dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Una división. Bueno, eso es lo que quiere decir aquí. No, aquí no está diciendo eso. Aquí está hablándose de maestros. 3 tipos de maestros que construyen de 3 formas diferentes. Y se dice claramente las consecuencias que tiene esa manera, cada una de ellas, de construir con la doctrina la obra de Dios, y que tiene consecuencias para determinar si entra o no y cómo en el reino de los cielos. Está escrito. No metan aquí otros versículos para cambiar el significado. Está aquí, el que está aquí. Eso es exégesis. Claro, no quiero meterme en tiempos verbales, que si esto es un auristo, que si esto es un subjuntivo, porque entonces lo haríamos extremadamente largo, que lo haremos en algún momento, lo haríamos extremadamente largo. Nos interesa de inmediato la exégesis. Si hay alguna situación un poco dudosa, bueno, entramos en los verbos, si es un auristo, subjuntivo, indicativo, ingresivo, complexivo, si es un infinitivo, si es un participio presente, una acción continua, un imperativo que comienza, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es necesario hacerlo, pero con lo que ya estamos viendo, ya se ve lo que dice. Sentido común, el zapato derecho va en la pierna derecha. Entonces, el versículo 18 lo dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a saber a ser sabio. ¿Por qué? Porque había muchos maestros y todos querían ser maestros. Es lo de ahora, ¿no? El pastor no me da púlpito. Sí. Bueno, eso es lo que se dice aquí. Eso es lo que está dicho aquí.